la dulzura de tu voz me conduce hasta el lugar santísimo y me llevará hasta ti para vivir cerca de ti. Tenemos que estar aptos para recibirlas y tenemos que estar, hermano, listos, mejor dicho, para recibirlas. Porque viene, de que viene, viene. Se está desarrollando ante nuestros propios ojos tiempos tan decisivos, hermano, que lastimosamente la mayoría de creyentes no lo ven. Es algo increíble, hermano, esto. Muchos están perdiendo, hermano, el tiempo sin darse cuenta que hermano, que esta es la era de la honra. Amén. Esta es la era, hermano, de la honra para aquel, hermano, para aquellos que buscan del Señor, ¿verdad? Le adoran. Esta es la era, hermano, para acumular aceite. Esta es la era, mis amados hermanos, para que nuestra lámpara estén llenas de aceite y tengamos aceite de sobra. Amén. Está a punto de darse el aviso de su llegada. Está a punto, hermano, de que empecemos a ver cosas, hermano, cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído jamás. Amén. Estamos, hermano, estamos ya en ese tiempo, aleluya, en esa era, en ese tiempo. Está a punto, le vuelvo a repetir, de darse el aviso de su llegada. La religión hoy en día está tomando, mis amados hermanos, la delantera porque es más conveniente, la religión es más conveniente, la religiosidad es más conveniente, porque, hermano, es más conveniente el aceptar las reglas de parte del hombre que aceptar la palabra, ¿verdad? Entonces la religión hermano, está agarrando puntos, la religión, hermano, está cobrando bastante delantera, hermano, porque le vuelvo a repetir, es más conveniente que tomar y aceptar la verdad en la palabra. Ya todo, hermano, está cumpliéndose, ya se acerca el día que Cristo volverá. Amén. Y eso se nos tiene que quedar bien grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, que ya, mis amados hermanos y hermanas, se está llegando el día, porque ya todo se está cumpliendo. Amén. Hace unos días celebraron en Israel la fiesta de las trompetas. Es una fiesta, hermano, tremenda, es una fiesta fuerte y no sé cuántos años parece tenían en no permitir que tocaran el shofar en cierta parte de Israel y en esta ocasión lo permitieron. Salieron aquellos hombres, hermano, con sus shofares por todas las calles, hermano, anunciando algo grande y poderoso. Y algo que a mí me llamó la atención es que el verdadero nombre de esta fiesta es, hermano, la fiesta de ¿cómo lo interpretaría? De nadie sabe el día ni la hora. Así se le llama a esa fiesta. La fiesta de las trompetas, así se le llama el verdadero nombre. Nadie sabe el día ni la hora. Y le recordará a usted tal vez algún texto bíblico acerca de eso, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿por qué? Porque se trata de una luna que tiene que salir. Entonces, nadie sabe si va a salir exactamente en el día que la están esperando o al día siguiente. Por eso la fiesta creo que es de 2 días. Amén. Porque nadie sabe la hora ni el día que esta luna va a salir, la luna nueva, donde ya ellos ya comienzan a dar la celebración, hermano, a lo que sería el año nuevo para el pueblo israelita en su calendario de ellos. Amén. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesucristo. Hoy, hermano, hoy quiero hablarle acerca de algo que es muy importante, porque platicando con ciertas personas, hermano, y oyendo a cierto ministro hablar unas cosas, hermano, impactantes que a mí me impactan en mi corazón. Estábamos viendo y estábamos platicando de
lo que es, hermano, lo que es el legado de un líder. Amén. Lo que es el legado de un líder. Y eso, hermano, es algo bien, bien tremendo porque nosotros tenemos, hermano, tenemos que, como líderes, tenemos que dejar una enseñanza. Algo que a mí me llamó la atención y lo voy a tocar en un tema más adelante es, por ejemplo, hermano, cuando al Señor le preguntan, mejor dicho, el Señor pregunta y le dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dicen, unos dicen que eres a Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros que eres alguno de los profetas, en fin. Entonces a mí me pone a pensar por qué el pueblo de Israel está esperando a un Jeremías, por decir algo, ¿verdad? Por tocar un punto. Entonces, hermano, cuando vemos la vida de Eliseo y cómo es que Eliseo recibe, hermano, recibe la bendición de quedarse en el lugar de de Elías, hermano, y lo que Eliseo le pide a Elías, y Elías le dice, eso que me estás pidiendo es una cosa muy difícil. Es como cuando aquellos jóvenes se le acercan al Señor y le dicen, Señor, que uno de nosotros estemos a tu derecha y otro a tu izquierda, y el Señor le dice, es algo, cosa muy difícil, has pedido, cosa muy dura, has pedido, ¿verdad? Entonces, hermano, eso es algo bien, bien increíble, bien tremendo. Entonces, Elías le dice a Eliseo, has pedido algo muy difícil, pero si ves el día que yo sea quitado de ti, entonces lo recibiréis. Se la puso, hermano, se la puso fácil y difícil al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque nadie sabía el día ni el momento que Elías se iba. Amén. Yo imagino que ni Elías quizás se había dado cuenta de que ya se le acercaba el día de irse. Amén. Entonces, hermano, Pedro, cuando de repente, hermano, llega el momento y ellos, hermano, ven, perdón, Eliseo ve, hermano, que ya Elías, hermano, uh, que vienen a carros de a caballo, hermano, gente de caballo y carros de fuego, en fin, usted conoce la historia. Cuando ya Eliseo ve esa escena y se da cuenta que llegó el momento que su señor, hablando de Elías, que su maestro, que su líder va a partir, que se va a ir, hermano, en ese arrebatamiento, dice que el manto de Elías cae y lo toma Eliseo, y cuando Eliseo lo toma y se acerca al hermano al río, al lago, dice que lo golpea, hermano, y le ordena, le dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpea el lago, y el lago se abre, hermano, el lago se abre, y aquel hombre, aquel profeta, pasa por en medio sin tal vez haberse percatado que él ya había recibido una doble porción del espíritu de su líder. Y eso me llamó la atención. Me llamó la atención cuando lo estábamos analizando y lo estábamos hablando. ¿Por qué? Porque entonces, hermano, porque yo he estado viendo de que pueda ser que los líderes, hermano, tengan que partir, porque hay un tiempo para partir, que tengan que partir de esta tierra, hermano, que tengan que graduarse, como dice el americano, ¿verdad? Cuando una persona fallece, cuando un cristiano fallece, tenga que graduarse de vida. Cuando aquel líder, hermano, tiene que dejar, tiene que irse, hermano, se va a quedar alguien, hermano, que va a seguir, hermano, con esa misión, con lo que aquel líder no terminó, hermano, de hacer en la tierra. Ahora, usted me puede decir a mí, hermano, compruébemelo con la Biblia. Se lo estoy comprobando con Eliseo. Eliseo, hermano, tenía que terminar lo que Elías no había terminado. Y los siervos y el siervo que haya dejado Eliseo tendría que haber terminado lo que Eliseo no terminó. Y así sucesivamente. Amén. Entonces, hermano, incluyendo nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que cuando llegó a la cruz del Calvario y dijo, consumado es, se estaba refiriendo a todo lo que se decía de él en las Escrituras. Por ejemplo, hermano, cuando se le aparece a aquellos dos que van a Emaús,
dice, que les explica, que les cuenta, hermano, que les narra a ellos, hermano, hermano, acerca de todo lo que de él se decía en las escrituras. Pero no pasa más allá. No les habla acerca de más allá, sino que lo que se decía de él en las escrituras. ¿Por qué? Porque tenía que nacer la iglesia, hermano, y la iglesia nace obviamente en Cristo Jesús. Tenía que nacer la iglesia, que la iglesia tendría que terminar, hermano, cosas que mi Señor, hermano, que mi Señor dejó establecidas que teníamos que terminar. Amén. Por eso le dice a sus discípulos, ustedes harán cosas mayores que las que yo hice. Y si leemos la Biblia, hermano, y ponemos a pensar cuáles serán esas cosas mayores, ahorita ni siquiera estamos haciendo lo que él hace, lo que él hacía mucho menos, hermanos, cosas mayores. Amén. Entonces, hermano, tocando, hermano, para ir ya redondeando este punto que estoy haciendo, entonces quiere decir, hermano, de que el líder cuando ya se va, cuando ya terminó su tiempo que le dieron para que realizara algo, hermano, y cuando yo estaba pensando en eso, me estaba recordando cuando el Señor llegó, hermano, y pidió a aquellos que les había dado él, hermano, les había dado un don, dice la Biblia, que les había dado, hermano, y dice que uno de ellos, hermano, tuvo miedo y en vez, hermano, de que lo que le habían dado, hermano, hacerlo crecer, él lo había metido debajo, hermano, de la tierra, que lo había escondido, que lo había guardado, pensando de que estaba haciendo bien. Entonces ahí es donde caigo yo de que hay un tiempo, hermano, en el que uno tiene que entregar cuentas de lo que logró hacer y lo que le faltó hacer, hermano, vendrá alguien más a terminarlo. Amén. Entonces, hermano, entonces meditando en eso, se me vino a la mente aquel texto que dice, hermano, en paz me acostaré y en paz dormiré. ¿Por qué? Porque Jehová me hace habitar confiado. ¿Habitar dónde? ¿Habitar cómo? Y usted sabe de que la palabra acostarse y la palabra, mi amado hermano, dormir, hermano, para el léxico, el lenguaje, hermano, hebreo, hermano, quiere decir lo mismo, quiere decir fallecer, quiere decir, hermano, morir. Aparte del dormir naturalmente, como lo que nosotros hacemos cada vez que nos acostamos. Amén. Entonces, yo tomé ese texto para este punto que voy a hacer en la predicación del día de hoy. Tomé este punto de que nosotros, hermanos, nosotros no deberíamos de agonizar a la hora de partir de esta tierra. Deberíamos de estar en paz. ¿Por qué? Porque no es nuestra ¿cómo le digo? No es nuestro el trabajo, no es nuestra la obra, sino que la obra tiene un dueño. Aunque Él nos delegó, no es nuestro. Entonces, en el momento que a nosotros nos tocara irnos, hermano, deberíamos de irnos en paz. En paz me acostaré, en paz entrego mi cuerpo, entrego mi espíritu, entrego mi alma, para que mi cuerpo sea regresado a la tierra. En paz me acostaré, en paz dormiré. ¿Por qué? Porque Jehová me ha sustentado. Dice, porque Jehová me sustentaba. Está hablando, hermano, como que lo sustentaba cuando estaba en vida. Le daba, hermano, la fe, le daba la bendición, le daba, mi hermano, la confianza, aleluya, hermano. Y ahí, hermano, cuando ya uno parte en paz. Porque cuando uno despierte del otro lado, hermano, uno sabe que lo van a llevar al lugar correspondiente de descanso. Por eso es necesario y es urgente de que nosotros, hermano, cuando alguien está, hermano, está sufriendo para irse de esta tierra, que nosotros pudiéramos recibir de parte de Dios el porqué y ser su garganta en ese momento y pedir perdón por esa persona. Ser su voz en ese momento y pedir, hermano, la misericordia de Dios sobre ese pecado quizás que nunca pudo confesar.
o aquella cosa que nunca pudo decir y que ahora quisiera tener la oportunidad de decirlo. Amén. Y eso, hermano, es algo que debería de impactar nuestra mente y nuestro corazón. Por eso le decía al principio, ya todo se está cumpliendo. Ya se acerca el día en que Cristo volverá. Y nosotros tenemos que tener cuenta de eso y tenemos que estar, hermano, conscientes 100% de eso. ¿Sabe usted que hay gente, hermano, ya vamos que por el mes sexto, séptimo de esta pandemia, de que las iglesias, hermano, las congregaciones o los locales, hermano, se cerraron y es el mismo tiempo que tiene mucha gente de no oír el mensaje? Es el mismo tiempo que tiene mucha gente de no, hermano, de no congregarse. Y dijera alguien, hermano, pero es que las congregaciones, las iglesias están cerradas. No es cierto. La iglesia no está cerrada porque la iglesia es usted y soy yo, aleluya, y la iglesia no está cerrada. Nosotros deberíamos de estar recibiendo la palabra legítima de parte de Dios, hermano y hermana. ¿Para qué? Para irnos preparando para el momento, aleluya, que se suene la trompeta final y nos digan, vámonos, ya llegó, hay que irlo a recibir. En el tiempo pasado, cuando el Señor narró la historia de las 10 vírgenes, no había internet, hermano, para decir, no hay mensajes que me ayuden. No habían, hermano, congregaciones abiertas. No había, hermano, quizás, hermano, no habían ni hombres, hermano, dedicados a la predicación de la palabra, pero aquellas vírgenes, dice la palabra, que estaban, hermano, guardándose, cuidándose y tenían suficiente aceite para que las llevara, hermano, en el viaje que tenían que hacer. ¿Por qué tenían que guardar aceite? Porque en el viaje, mi amado hermano, que se tiene que hacer, van a haber obstáculos en el camino que solo la unción, aleluya, que usted tenga, podrán vencer los obstáculos. Nada más. No habrá nada, otra cosa, hermano y hermana, que vaya a poder ayudarlo si usted no tiene la unción del Espíritu Santo, de balde se ha guardado. ¿Y cómo se obtiene la unción del Espíritu Santo? Es, mi amado hermano, metiéndose bajo la presencia del Dios mismo, viendo, mi amado hermano, la presencia del Hijo para que la llenura del Espíritu Santo llegue. Por eso fue que él dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, para que Él los guíe a toda verdad. ¿Y cuál es toda verdad? Para que Él los guíe a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Para que Él les recuerde todo lo que yo les he dicho. Amén. Bendito el nombre de Jesucristo. Y eso lo tenía que entender la gente religiosa del tiempo. Por eso, mi amado hermano, cuando nosotros vemos a un Nicodemo que llega, hermano, a la presencia del Señor en la madrugada, dice la Biblia, hermano, hay una versión que dice que a medianoche llegó, otra versión dice que fue en la noche, pero cuando nosotros por lo general, hermano, hablamos de Nicodemo, nos enfocamos solamente en un punto, nos enfocamos nada más en el punto del nuevo nacimiento. En el mensaje que Jesús le da, hermano, vemos, hermano, varios puntos que dejamos, hermano, desapercibidos, que los pasamos por avioneta, hermano, por avión, hermano, por encima de ese texto. Ahí hay varios puntos, pero primero veamos, hermano, quién era Nicodemo. ¿Quién en realidad era Nicodemo? Nicodemo, hermano, dice, hermano, que él, hermano, era fariseo. Primero veamos, hermano, el nombre de Nicodemo. El nombre de Nicodemo, hermano, Nico significa victoria. Y Demo significa pueblo. Entonces, para traducirlo correctamente, hermano, quiere decir, hermano, victorioso entre su pueblo. De entrada, Nicodemo estaba bien.
De entrada, Nicodemo, hermano, estaba bien. ¿Por qué? Porque tenía una buena administración en su nombre. Nicodemo tenía una buena administración en su nombre. Victorioso entre su pueblo, en medio de su pueblo se llamaba aquel hombre. Amén. Entonces, hermano, ahora, como número 2, hermano, Nicodemo pertenecía al grupo de los fariseos. Y ese grupo, hermano, llamado fariseos, eran separatistas. Entonces, Nicodemo era exclusivamente un religioso. Amén. Esta secta, hermano, de los judíos, hermano, esta secta judía de los fariseos, hermano, ellos, hermano, ellos seguían fielmente los ritos ceremoniales, hermano, y las leyes. Amén. Ellos se separaban, hermano, de los demás judíos que eran menos estrictos. De aquellos que no estaban apegados a la ley, que no estaban apegados a la palabra, estos fariseos se separaban de ellos. Qué tremendo eso. Pero sin embargo, hermano, en Mateo capítulo 23, dice que el Señor, hermano, los acusa. Y les dice, hermano, les dice, hipócritas, ciegos. Oiga, el Señor los está, hermano, de una vez se los está, hermano, trozando a los fariseos. Y entre esos hipócritas estaba Nicodemo. Él no se escapaba porque era fariseo. Era igual que Pablo. Pablo era fariseo de fariseos, dice. Amén. Bueno, mire pues. Ahora, vamos a entrar a unos puntos bien interesantes el día de hoy. Entonces, hay algunos datos bien curiosos, hermano, que dejamos nosotros pasar por desapercibidos. Como inciso A, Nicodemo viene representando al grupo religioso al que pertenece. Se lo voy a repetir. Nicodemo viene representando al grupo religioso al que pertenece. Amén. Inciso B, Nicodemo viene y le informa a Jesús lo que ellos piensan de él. Oiga eso. Eso, hermano, me llamó la atención, hermano, poderosamente porque quiere decir, hermano, que en sus juntas salía el nombre y los hechos de Jesucristo. Ellos hablaban, hermano, de lo que él hacía. Entonces, Nicodemo, ¿cómo comienza Nicodemo? Señor, maestro, sabemos que tú vienes de Dios. Porque nadie que no venga de Dios y hace las cosas que tú haces, eso quiere decir que Dios está contigo. Mire cómo se presentó aquel hombre. Le decía yo a alguien con quien platicaba acerca de esto de Nicodemo, hermano, le decía yo, ¿cómo habrá comenzado la plática entre Jesús y Nicodemo? Porque esto es lo que Juan está escribiendo. Esto es lo que Juan está, hermano, lo que Juan está, hermano, registrando, nada más. Pero ¿cómo habrá sido, hermano, cuando Nicodemo tocó la puerta? Era de noche. A saber qué horas de la noche era. Puede ser, hermano y hermana, que era un horario en el que Nicodemo, hermano, en el que el Señor tal vez estaba descansando. O un horario en el que el Señor estaba orando, porque dice que a veces él pasaba toda la noche orando. Pero Nicodemo llega y el Señor no lo mira en lo oportuno que llegara. Amén. Entonces, hermano, entonces ellos, estos religiosos, hablaban del Señor. Los religiosos hablan de usted si usted está haciendo diferencia. Pero si usted es un cristiano, un creyente, hermano, igual que los del montón, entonces, hermano, quiere decir, hermano, que nadie ni siquiera, hermano, ni siquiera va a pensar en usted. Ayer, hermano, platicando aquí en la casa, le decía yo, hermano, porque estábamos hablando, hermano, de que cuando la gente pregunta por uno, y les decía yo aquí en la casa, les decía, bueno, ¿quién dice que la gente preguntará por nosotros? Cuando no nos ven en una reunión, por ejemplo. ¿Será que preguntan por nosotros porque hemos hecho una diferencia? ¿O será que preguntan por nosotros dando gracias a Dios que no llegamos porque lo único que llegamos a hacer es a causar un caos? Amén. Entonces, hermano,
estos hombres hablaban del Señor. ¿Cómo habrá sido, hermano, la llegada de Nicodemo a la casa donde Jesús estaba o donde Jesús se encontraba? Eso debería ser una pregunta que nos deberíamos de hacer, hermano, y contestárnosla a nosotros mismos. Amén. Bueno, entonces cuando el Señor, hermano, ahora, mire pues, ah, cuando el Señor, hermano, después que Nicodemo le dice lo que ellos pensaban de él, ahí es donde comienza la lección. Amén. Cuando el Señor le habla del nacimiento de nuevo, no es un mensaje solo para Nicodemo, porque ya Nicodemo ya le dijo, nosotros en nuestros cultos hablamos de ti, en nuestras reuniones hablamos de ti. Cuando nos sentamos en la silla de Moisés para juzgar algún caso, hablamos de ti. Increíble eso, ¿ah? Entonces, hermano, entonces el Señor, hermano, le habla del nacimiento de nuevo, pero no es un mensaje solamente para Nicodemo, es para todos los fariseos. Nicodemo va a ser un vaso. Ojalá haya aprovechado el momento, ¿verdad? Y les haya dicho algo a más de alguno, hermano. Amén. Entonces Nicodemo, hermano, Nicodemo va a ser un vaso. Entonces viene el Señor y le habla del nacimiento de nuevo. Amén. Aleluya. Es como que le está diciendo, hay una clave, Nicodemo. Hay una llave, Nicodemo. Hay una llave maestra para no solo saber, porque muchos saben. Usted se mete al internet y todos saben las situaciones apocalípticas y ven algo que está sucediendo y lo comparan inmediatamente con Apocalipsis. Todos saben, todo religioso sabe acerca de la palabra. Entonces, hermano, entonces le dice, hay una clave, hay una llave maestra, que no es solamente el saber, sino también ser participantes, Nicodemo. Y eso es el nuevo nacimiento. De nada sirve tener el conocimiento y el estar conscientes de que provengo del Padre si no hay un cambio. Y para lograr ese cambio se requieren dos cosas. Oye, apunte esto. La primera, el bautismo, que es el bautismo del arrepentimiento. Y el bautismo del arrepentimiento quiere decir que vamos a morir al pecado, a lo inmundo, a lo perverso que nosotros éramos. Amén. Ahora, viene la número 2, que sería el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es, hermano, esa llenura que nos lleva a detestar nuestra vieja manera de vivir y que nos guía a toda verdad. Pero también el bautismo del Espíritu Santo, mi amado hermano, es la regeneración. Porque cuando Juan cuando Juan lo presentó y habló de él, dijo él, yo bautizo con agua, que es el bautismo del arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí bautizará en espíritu y fuego. Eso está para que lo meditemos bien. Entonces, hermano, hermano, la renovación total, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, como número 2 sería el bautismo del Espíritu Santo, para que testemos nuestra vieja manera de vivir, le decía, y que nos guíe a toda verdad, que nos recuerde la palabra. Cuando nosotros, hermanos, estamos peleando una lucha y nos recordamos de un texto, no es porque seamos inteligentes. Cuando nos recordamos de la palabra, no es porque seamos, hermanos, brillantes en recordar, no, es porque el Espíritu Santo nos recuerda. Nos recuerda las escrituras para poder pelear. ¿Por qué? Porque en las escrituras está lo que Dios ya dijo de nosotros. Hermano, eso es tremendo. Eso es tremendo. Amén. Bueno, ahora, la lección era simple, pero el Señor no había terminado con la enseñanza todavía, Nicodemo. Todavía faltaba algo más. El Señor, hermano, ya le habló hermano, de los dos nacimientos, del nacimiento del agua
y del nacimiento del Espíritu Santo. Amén. Usted lo puede leer ahí en su Biblia, hermano, en Juan capítulo 3. Entonces la lección era simple. Ya el Señor le habló de los dos nacimientos. Ahora, el nacimiento de la carne es uno de los nacimientos, y el nacimiento del Espíritu. El nacimiento de la carne es que todo lo que hagamos carne es. Por eso es que nosotros no nos podemos dejar guiar de puros deseos, porque esos son los frutos de la carne. Puro deseo y puro deseo y puro deseo. Ahora deseo irme a emborrachar, ahora deseo hacer tal y tal cosa. Al fin y al cabo, la palabra a mí me absolve, porque abogado tengo delante del Padre, que es Jesucristo. No, en un momento. Va a llegar un momento en que el abogado va a decir, ya no te puedo defender más. Te despido como mi cliente y te entrego al abogado acusador y que él haga contigo lo que él quiera. Amén. Bueno. Entonces, hermano, entonces son los dos nacimientos. También el nacimiento de la carne y el nacimiento del espíritu. Pero, hermano, Nicodemo no estaba entendiendo. Si usted ve bien, Nicodemo no está entendiendo la palabra. Algo está bloqueando a Nicodemo. ¿Ok? Algo está bloqueando a Nicodemo. Aleluya. Bueno, entonces mire pues, entonces, en Juan capítulo 3, versículo 12, vemos, hermano, que la enseñanza cambia al lenguaje que este hombre Nicodemo entendía, porque no está entendiendo. Aún la pregunta que él hace es incoherente. Es una pregunta totalmente incoherente para tratarse de una persona bien preparada como él. Porque no cualquiera, hermano, era fariseo. No cualquiera es maestro de la palabra, no cualquiera es profeta, no cualquier hermano es pastor, no cualquier hermano es un apóstol. Entonces, hermano, la pregunta era incoherente para tratarse de una persona que era maestra, porque el Señor se lo dice, tú que eres maestro, deberías de saber esto. Amén. Entonces, en Juan capítulo 3, verso 12, vemos que la enseñanza cambia, hermano, cambia de lenguaje. Un lenguaje que Nicodemo va a entender. Si usted recuerda al principio, yo le dije que los fariseos, ¿qué era lo que hacían? Ellos se encargaban de ¿qué? De estar revisando, hermano, y estar viendo, hermano, estar viendo lo que, lo apegamiento a la ley de Moisés. Amén. Nicodemo pertenecía a ese grupo de fariseos, a los separatistas, a los que eran exclusivamente religiosos, a los que fielmente seguían los ritos, las ceremonias, las leyes. Amén. Amén. Bueno, ahora, y es a los que el Señor, hermano, les llama que hipócritas. Amén. Bueno, ahora veamos esto. ¿Dónde íbamos? Bueno. Ok, entonces el nacimiento, hermano, de la carne y el nacimiento del espíritu. Entonces, Nicodemo no está entendiendo. Entonces, el Señor le tiene que cambiar el lenguaje. Le cambia el lenguaje a un lenguaje que Nicodemo podía entender. Ahora le va a hablar de Moisés. Y le recuerda lo que las escrituras dicen acerca de Moisés, donde Moisés levanta la serpiente. ¿Se acuerda usted? En el desierto, que Moisés levanta la serpiente en el desierto. ¿Para qué? Para que los israelitas sanaran de las picaduras o de las mordeduras de las serpientes ardientes. Números capítulo 14, verso 8 y 9. Cuando usted ve y se va a las escrituras y se da cuenta que verdaderamente eran serpientes ardientes las que estaban mordiendo a los israelitas, hermano, por su forma de ser, por lo que habían hecho, hermano, y se va, hermano, a buscar, obviamente, porque yo me imaginaba serpientes, hermano, que tiraban fuego, o que eran serpientes de fuego, cuando habla de ardiente, pero en realidad no era así. Esta especie de serpientes, hermano, son unas serpientes tan feroces que ellas, cuando muerden, queman al contacto al contacto con la víctima. Cuando tienen contacto con la víctima y le muerden, hermano, al morder,
la víctima siente como que se está quemando. A eso le llaman una serpiente ardiente. En otras palabras, le está dando a entender que así como el primer hombre se dejó engañar permitiendo el pecado, que el pecado entrara, era necesario que Cristo, que es el postrer Adán perfecto, fuera levantado en la cruz en forma de hombre para redimir al mundo de pecado. Amén. Para redimir, hermano, al mundo de pecado. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, entonces el pueblo israelita estaba siendo atacado, estaba siendo picado, estaba siendo mordido por estas serpientes, y Moisés levanta una serpiente en el desierto, y cada que aquel que había sido mordido volteaba a ver y miraba, hermano, a la serpiente, hermano, de bronce que había levantado Moisés, era sana. Amén. Bueno, ahora veamos el punto número 4. Entonces Jesús concluye su enseñanza contándole a Nicodemo algo. Y yo le quiero contar a usted eso que el Señor le contó a Nicodemo el día de hoy, para que usted vaya y se lo cuente a alguien también. Le contó del inmenso amor de Dios. Oiga, porque de tal manera, le dijo, amó Jehová, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Entonces le cuenta, hermano, del inmenso amor de Dios. El mensaje que Nicodemo está recibiendo, hermano, es un mensaje mucho más allá de lo que nosotros quizás hemos predicado. Aunque físicamente en la tierra, y esto quiero, hermano, que usted lo apunte ahí y que lo guarde en su corazón. Aunque físicamente en la tierra nuestro Señor estaba espiritualmente en contacto con las realidades celestiales. Aunque Él físicamente, hermano, estaba aquí en la tierra, Él espiritualmente estaba en contacto con las realidades celestes, con las realidades del cielo. Vivía entre ellas y daba testimonio en la tierra de esa realidad. Amén. Entonces nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, deberíamos de vivir en contacto con las realidades celestiales. Nosotros deberíamos de vivir, hermano, con las realidades, hermano, con la realidad, deberíamos de vivir en contacto con las realidades, hermano, con las realidades celestiales. Deberíamos tener ese contacto. No deberíamos de esperar que nos lo cuenten. Deberíamos, hermano y hermana, de tenerlo. Deberíamos de saber que existe y deberíamos de dar testimonio de ello. Amén. Bueno, entonces otro punto más. Él fue, hermano, el cordero inmolado desde la fundación del mundo y el propósito divino de la redención. Él fue el cordero inmolado desde la fundación del mundo y el propósito divino de la redención. Amén. Otro punto, que ya no sé ni cuántos puntos van. Usted póngale ahí los números que usted más o menos vea que vamos. El propósito divino de la redención fracasaría a menos que cumpliera su parte en el pacto eterno. Oiga bien, una vez más se lo voy a repetir. El propósito divino de la redención fracasaría a menos que cumpliera su parte en el pacto eterno. Amén. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esto? Porque tiene que cumplir la misión. Era lo que estábamos hablando al principio. Que la misión se tiene que seguir hasta que esto se acabe. Hasta que ya no haya, hermano y hermana, ya no haya nada más por hacer.
Amén. Ahorita se están cumpliendo muchas cosas. Ahorita están cumpliendo muchas cosas. Platicando con un amigo mío, hermano, hablábamos acerca de la fiesta de las trompetas, hermano, que le decía, esta fiesta, hermano, su verdadero nombre es, nadie sabe el día ni la hora. ¿Qué tal si en esa fiesta va a venir el Señor? ¿Qué tal si en algún tiempo, cuando se celebre esa misma fiesta, el Señor vaya a hacer su aparición? Todo cabe en lo posible, no estoy dando fechas, porque la hora y el día solamente Él lo sabe. Amén. Pero pudiera ser. Amén. Pudiera ser. Ahora, otro punto. Tal y como se había resuelto antes de que se pusieran los cimientos, hermano, de las colinas, debería llevarse a cabo con todos sus terribles detalles. Se lo repito, tal y como se había resuelto antes de la fundación del mundo, antes de que se pusieran los cimientos de las, hermanos, de las colinas, ya, hermano, ya se había determinado los terribles detalles. ¿De qué estoy hablando? Del, hermano, de lo que el cordero inmolado iba a pasar en la tierra. Amén. Entonces, tal y como se había resuelto antes de que se pusieran los cimientos de las colinas, debía llevarse a cabo con todos sus terribles detalles. Ya se había hecho el mapa, ya se había hecho el esquema, ya se había propuesto, es más, ya hasta los dos ladrones, hermano, que iban a estar con él, hermano, en el martirio, ya estaban, hermano, resueltos quiénes iban a ser. Amén. Bueno, otro punto. Él debía ser contado como pecado, dice las escrituras, y contado entre los pecadores. Amén. Él debía de haber sido contado, él debía ser contado como pecado y contado entre los pecadores, dice Isaías 53:12. Por tanto yo le daré, oiga esto, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Amén. Entonces, en otro punto, él era la ofrenda perfecta por el pecado. Derramó su alma hasta la muerte. ¿Recuerda usted, hermano, cuando el Señor, hermano, cuando el Señor le dijo a los discípulos, mi alma está triste hasta la muerte? Hasta ahí está cumpliendo la palabra escrita. Entonces, Isaías 53:12 en totalidad dice, por tanto, yo le derramaré parte con los, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Entre comillas, mi alma está triste hasta la muerte. Y con los transgresores, sigue escribiendo Isaías, fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Acuérdese, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta en eso estaba cumpliendo la palabra del Señor. Llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Y así ser ofrecido como un chivo expiatorio, mi amado hermano y hermana. Otro punto, él tenía que pisar el lagar. Y así lo hizo, literalmente, el Señor antes de ir a la cruz del Calvario. Puso sus pies en el lagar. Él tenía que pisar el lagar solo. Amén. Y derramar su alma hasta la muerte. Ahora, ¿cuál es el lagar? El lagar, hermano, quiere decir o significa, hermano, donde exprimían con los pies las uvas para el vino. Ese era el lagar. Y eso es lo que quiere decir la palabra Getsemaní, lagar. Entonces, él literalmente puso sus pies en el lagar. Amén. Note que Nicodemo, mi amado hermano,
note que Nicodemo, ya otro punto más, note que Nicodemo fue el primero en oír dos pares de palabras juntas. Y estas dos pares de palabras, hermano, que el Señor le dijo juntas, hermano, son muy importantes, son extraordinarias. El primer set de palabras que oyó a Nicodemo fue Dios y Hijo. Amén. Y la segundo set de palabras fue amó y dio. De tal manera, Dios, la otra palabra hijo, amó y dio. Son las cuatro palabras, hermano, que Nicodemo escucha juntas, siendo el primero en oírlas. Amén. Otro punto, pero el que no acepte esto será condenado. Si este plan era desde antes de la fundación de este mundo, quiere decir, hermano, que el que no acepte el plan de Dios ya fue condenado. Ya el edicto salió para su condena. Amén. Entonces, hermano, el que no acepte esto será condenado. Entonces, si este plan, hermano, era desde la fundación del mundo, ya hubo condenación. Para el que no acepte el plan de salvación, para el que no acepte el plan de Dios. Otro punto, ya voy terminando, le está citando las escrituras a Nicodemo. Por ejemplo, le está citando a Deuteronomio 8:15, hermano, las palabras de Moisés al pueblo. Él les levantará otro profeta como yo, a él oíd. Amén. Bueno. En conclusión, ya otro punto, ya para concluir, en conclusión, él termina identificándose como la luz a Nicodemo. Por eso le decía yo que el mensaje que el Señor le da a Nicodemo era el mensaje de la salvación total. Le está dando el paquete completo. Cuando usted lea el libro de Juan y llegue al capítulo 3, hermano, y lo vaya leyendo a todo el capítulo, no solamente, hermano, donde el texto que ya sabemos, hermano, que es para evangelizar o lo que usted lo quiera tomar, pero cuando leemos todo el capítulo, llegamos, hermano, cuando llega Nicodemo a hablar con él y vemos, hermano, el mensaje que Jesucristo le está dando el paquete completo de salvación. Ya le dio la clave, ya le dio la llave para alcanzar, hermano, para ver el reino de Dios, para tocar el reino de Dios, para entrar al reino de Dios. Ahora lo está sellando. Le está dando, hermano, se está identificando con él como la luz. Amén. Otro punto, pero el que obra verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Versículo 21, 3:21 de Juan. Pero el que obra verdad, en otras palabras, mi hermano, ¿cómo le explico esto? Porque quiero que usted entienda lo que yo estoy diciendo, no lo que quiero decir. En este momento yo quiero que usted me entienda lo que yo le estoy diciendo, no lo que quiero decir. No su opinión de lo que usted piensa que yo digo. Le está diciendo, bueno, mire pues, le está diciendo, pero el que obra verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Lo que yo le estoy tratando de decir es, pero el que obra en Cristo viene a la luz, porque Él es la verdad. Entonces, el que obra verdad, el que obra en Cristo es porque viene a la luz. Entonces ya vino a la luz, obró en Cristo, vino a la luz. Entonces se va a hacer manifiestas sus obras en Dios. Por eso dice, pero el que obra verdad viene a la luz para que sea manifiesto
que sus obras son hechas en Dios. Ahora, mire, hermano, esta es la respuesta cuando Nicodemo llega y le dice, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie que no venga de Dios puede hacer lo que tú haces. Entonces le está diciendo, sí, porque yo soy el reflejo de la luz del que me envió. Yo espero que me esté captando esto, hermano y hermana. Yo soy la radiografía. Yo soy la fotografía del que me envió. Y como el que me envió es luz, yo soy luz. Como el que me envió es verdad y la verdad está en mí, yo soy la verdad. ¿Saben? Entonces le está diciendo, pero el que obra verdad, el que obra en Cristo, ya interpretando para nosotros nuestro tiempo, el que obra en Cristo viene a la luz. Entonces, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso hay obras de cristianos creyentes que parecen más obras del diablo que de Dios. Eso es bien tremendo. Solo maquinando maldad, solo maquinando cómo vengarse, solo, hermano, con críticas, hermano, a la vida del otro, hermano, en fin, hacen cosas, hermano, más como que fueran hijos del otro que hijos de Dios. Amén. Bueno, versículo 21 le estaba diciendo. Ahora, veamos este otro punto. Ahora podemos preguntarnos algo. ¿Será que Nicodemo, hermano, usó lo que aprendió esa madrugada con sus colegas fariseos? ¿Será, hermano, que Nicodemo llegó, hermano, y llevó la verdad que había oído? Porque lo que él oyó, hermano, lo tuvo que haber movido de donde él estaba. Le tuvo que haber centrado el pensamiento porque Nicodemo no llegó a hablarle nada, hermano, político. Nicodemo no llegó a hablarle nada de la nación. Nicodemo no llegó a preguntarle, Señor, ¿será que los romanos van a seguir gobernándonos? ¿Será que nos van a atacar y nos van a quitar todo? No, Nicodemo llegó a hablarle de la necesidad de su alma. Por eso cuando le llega a usted, hermano, a hablarle y la plática sea de chisme, hermano, corte. No le va a ayudar en nada. Pero si es una necesidad del alma, si es una necesidad de la vida espiritual y tenemos la palabra para poder auxiliar, auxiliemos. No nos quedemos callados. Pero si le llegan con el chisme, te acordás de fulano, vieras cómo le está yendo tú. El trapiche le están pasando por encima y lo están sacudiendo y no aprende. No, párelo y dígale, ¿sabe qué? Ora por él. Porque hoy por él, mañana por ti. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que estar seguros, hermano, es que la palabra, hermano, nos promete muchas bendiciones. Es más, la palabra nos promete bendición sobre bendición. Pero también la palabra nos menciona que vendrán días difíciles para aquellos que le buscan. Vendrán momentos difíciles que solamente Él nos va a poder auxiliar. Entonces nadie está excepto de eso. Bueno, cierro el paréntesis con los chismosos, porque si no, hermano, después nos metemos en problemas. ¿Y qué importa, ¿verdad? Si nos metemos en problemas con ellos? Pero bueno. Entonces, ahora, nadie sabe qué pasó con Nicodemo después de esto. Hermano, si usó la palabra que oyó o no la usó. Por eso, hermano, yo insisto que no hay como estar, hermano, delante de la presencia del Señor, hermano, antes que amanezca. Ayer platicaba con una de mis hermanas y me estaba comentando algo y me decía, hay que orar por esto y por lo otro. Y le decía yo, esa lucha, esa oración que me está diciendo, esa es una oración de madrugada. No es una oración de cualquier momento.
Cuando ya hay armas forjadas en tu contra, es una oración de madrugada. Porque escrito está, ninguna arma forjada. No ha sido hecha el arma forjada que te va a destruir. Dice, y tú, qué tremendo, hermano, y tú, dice una versión, tú llevarás a juicio al que te acusa. Es bien tremendo esto, hermano. Bueno, mire, pues entonces, ¿qué pasaría con este hombre? ¿Será, hermano, que, que fue y enseñó a sus colegas fariseos? Entonces, hermano, entonces ahora, nadie sabe qué pasó con Nicodemo después de esto. ¿Cuál sería la plática que sostuvo con sus compañeros de púlpito? Con sus amigos, porque haber tenido algún hermano, haber tenido alguna camarada entre los ministros con los que él se mantenía. ¿Qué plática habrá tenido con sus compañeros de púlpito? ¿Qué sacaría de esa enseñanza y cómo lo platicaría en su vida personal? Imagínese, hermano, imagínese un Nicodemo ya viejo, ya pasaron 10, 15 años después, hermano, del padecimiento de la cruz, y de repente llega su nieto, hermano, a contarle la historia de un tal Jesús que habían crucificado, y aquel Nicodemo sentarlo quizá en sus rodillas o ver a aquel nieto o a su propio hijo y decirle, yo lo conocí a ese hombre, yo platiqué con él y me reveló el secreto de la vida eterna. Porque eso es Juan capítulo 3, por si no se había dado cuenta con la predicación de este día. Esa es la enseñanza que Jesús le estaba dando a estos hombres, a este hombre. Una enseñanza clara, llena de claves, llena de llaves, para que Nicodemo, hermano, saliera brincando de alegría y diciendo, hermano, y diciendo, gloria a Dios, porque ahora entiendo el propósito mío en esta tierra. ¿Por qué fue que Dios me puso a mí entre estos hombres religiosos para hacer una diferencia? Obviamente que no se habla de Nicodemo en el momento de la cruz. Obviamente que no se habla, hermano, de una defensa de Nicodemo hacia el Señor. Tal vez la hubo, tal vez no la hubo, no se habla de ella. Porque mi Señor estaba escrito que tenía que padecer muerte de cruz. Pero una cosa sí estoy seguro, es de que Él dio la clave a este hombre. Y que esta clave es para nosotros en el año 2020. Ya en septiembre, hermano, ya estamos, wow, y en septiembre, hermano, del 2020, ya hoy es día 27 del 2020. Estamos favorecidos de parte de Dios porque tenemos vida. Estamos favorecidos de parte de Dios porque tenemos vida. Podemos bendecir nuestro vecindario, podemos bendecir nuestra casa, podemos bendecir a nuestra familia, podemos decirle, Señor, gracias, porque yo soy el hombre o la mujer más bendecido del mundo, porque tengo a la mejor familia. Tengo a la mejor esposa, tengo a los mejores hijos. Porque a mí no me interesa cómo el mundo me los ve, a mí me interesa cómo los ves tú. Esta enseñanza de Nicodemo, mi amado hermano y hermana, es una enseñanza que nosotros deberíamos de tenerla grabada en nuestra alma y en nuestro corazón, para no convertirnos en fariseos hipócritas. Y con esto no solamente hablo al pueblo general, estoy hablando, hermano, en totalidad, aún los ministros. Que no nos sentemos en las sillas a juzgar, teniendo nosotros más cola que nos pisen que el pueblo de Dios. Ahí donde está, yo quiero orar para que usted quede bendecido, hermano, y yo ser bendecido juntamente con usted y a través de usted. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo,
Yo vengo en esta hora, Señor de la gloria, pidiéndote, Señor bendito, Señor amado, que bendigas a tu pueblo, que bendiga, Señor amado, al grupo que estamos y a los que no estamos. Señor de la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendice, Señor amado, a cada uno por nombre. Bendice sus casas, bendice sus trabajos, sus finanzas, Señor eterno, y quita toda maldición que se quiera mover, Señor amado, en cada familia, en cada hogar. Señor bendito, bendecimos y oramos por nuestra hermana Ana González. Señor eterno, sigue fortaleciéndola, Señor amado. Dale, Señor bendito, la fortaleza de tu espíritu en la pérdida de su esposo, Señor de la gloria. A la congregación donde su esposo predicaba, Señor bendito, Señor amado, levanta hombres con espíritu tuyo para que